Datos psicológicos sobre las relaciones sexuales. La mayoría de los expertos afirman que el sexo es una parte fundamental para toda relación romántica. Las relaciones sexuales suelen ser la línea que diferencia el vínculo que se tiene con las personas. Además, es una expresión de intimidad y trae muchos beneficios para la vida y la salud. Son varios los estudios que han asegurado que es un calmante del estrés, mejora el sueño, revitaliza la piel y previene el cáncer de próstata en los hombres. Ahora, presta atención a estos datos psicológicos sobre las relaciones sexuales, que te permitirán entender un poco más a fondo el comportamiento del ser humano cuando las practica. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Dato número 1. Voz sexy. Las mujeres pueden hacer que su voz sea más sexy, pero los hombres no pueden. En un estudio del 2014, un equipo de investigadores de la Universidad de Albright, Estados Unidos, descubrieron que las mujeres podían manipular deliberadamente sus voces, contando del 1 al 10, para sonar más atractivas. Pero cuando los hombres intentaron ser más sexys, en realidad sonaban mucho peor. Cuando una mujer baja de forma intencionada la voz para que suene baja y entrecortada, suele percibirse como más atractiva, pero no exactamente por las razones que nos imaginamos. Los hombres tienden a preferir mujeres con voces más altas y femeninas, según los expertos, pero cuando una mujer baja su voz para sonar sexy, está indicando su interés en una pareja potencial, una pista que los hombres pueden apreciar. Dato número 2. Las parejas pueden tener ADN similar. Los científicos ya sabían que las personas tienden a elegir parejas románticas con características similares, como la edad, la raza, la religión, los ingresos y la educación. Pero un estudio publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias encontró que las personas también tienden a emparejarse con otro ADN similar. Cuando los investigadores estudiaron el material genético de 825 parejas estadounidenses blancas, encontraron menos diferencias en el ADN entre personas casadas que entre dos individuos seleccionados al azar dentro de la misma raza. De hecho, calcularon que la tendencia a emparejarse con alguien genéticamente similar es aproximadamente un tercio más alta que la tendencia a hacerlo con alguien con una educación parecida. Dato número 3. Ser humilde contribuye a tus relaciones sexuales. ¿Problemas para conseguir una cita o para aceptar y disfrutar de tu pareja en la relación sexual? Ser menos pretencioso puede aumentar las posibilidades de disfrutar muchos más detalles dentro de una relación sexual. Esto sugiere que la humanidad en una relación fomenta la reparación relacional en parejas románticas en curso. Dato número 4. Conexión sexual. El cableado del cerebro puede influir en el número de parejas sexuales. Según un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, los investigadores realizaron escáneres cerebrales de voluntarios mientras veían imágenes, algunas sexualmente sugerentes, y también les preguntaron sobre sus comportamientos sexuales durante el año anterior. Resulta que aquellos cuyos cerebros estaban más activos cuando veían las imágenes sexuales también solían tener muchas parejas sexuales. Los niveles de motivación sexual varían de una persona a otra, según Justin García del Instituto 15 de la Investigación en Sexo, Género y Reproducción en la Universidad de Indiana. Dato número 5. Abrazarse y besarse después de una relación sexual es beneficioso. Besarse, acariciarse y hablar con afecto después del sexo puede ser tan importante para la satisfacción de la relación como las relaciones sexuales en sí misma, según sugirió un estudio de la Universidad de Toronto, Canadá. Cuando los investigadores pidieron a las parejas que pasaran más tiempo abrazadas después del sexo, experimentaron niveles más altos de satisfacción sexual y de la relación en general, especialmente las parejas con niños. Esto puede tener que ver con la liberación de oxitocina que se libera durante las relaciones sexuales y que continúa siendo liberada con el contacto prolongado de piel con piel. Dato número 6. Al estar excitado sientes menos asco.
El sexo puede ser una actividad desordenada con muchos líquidos y olores, pero en el calor del momento nada de eso por lo general parece importarnos. Según un estudio de la Universidad de Groningen en los Países Bajos, esto se debe a que la excitación sexual anula la repugnancia natural del cuerpo. Cuando los investigadores pidieron a un grupo de mujeres que miraran una película erótica, un video deportivo o un video neutral de un tren y luego realizaran una serie de actos desagradables, como beber de una taza de otro por error, descubrieron que aquellos que habían visto los actos sexuales calificaron las tareas como menos desagradables y también pudieron completar más de ellas. Investigaciones anteriores han sugerido que la excitación sexual también tiene un impacto similar en los hombres. Dato número 7. Muy rojos. No hay que asustarse si nos ponemos rojos durante el sexo. Probablemente sea la respuesta natural de nuestro cuerpo al aumento del flujo sanguíneo y la temperatura en la piel. Este rubor sexual puede aparecer en las mejillas, el pecho, el área genital o en todo el cuerpo. Algunas personas piensan que se puede tratar de algún tipo de alergia o incluso de marcas de la barba de la otra persona, por ejemplo. Pero habitualmente es solo una parte natural del proceso de excitación sexual y debería desaparecer una vez que el cuerpo ha vuelto a la normalidad. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 8. Quemas calorías. Sí, por supuesto, el sexo quema calorías. El hecho de estar ocupado entre las sábanas durante 1 hora puede quemar tantas calorías como 30 minutos de footing, según un estudio del 2013 de la Universidad de Quebec, Canadá. Para deducir estos números, los investigadores pidieron a 21 parejas de entre 18 y 35 años que usaran brazaletes de rastreo de calorías mientras corrían en una cinta de correr y mientras tenían relaciones sexuales una vez a la semana durante un mes. Descubrieron que los hombres quemaban un promedio de 4.2 calorías por minuto durante el sexo, mientras que las mujeres quemaban alrededor de 3.1. En general, los hombres y las mujeres quemaron aproximadamente 101 y 69 calorías por sesión, respectivamente. Por último, terminando nuestro conteo, te regalaremos datos curiosos rápidos sobre las relaciones sexuales. La mujer para llegar a tener un orgasmo necesita por lo general unos 15 minutos, a diferencia del hombre que usualmente llega al orgasmo entre 3 y 5 minutos. Después del orgasmo obtenido en la relación sexual o en la masturbación, muchas personas concilian el sueño con más facilidad. Los espermatozoides tardan solo 5 minutos en llegar a las trompas de falopio, pero una vez allí pueden tardar hasta 5 días en fecundar un óvulo. A las mujeres les gusta ser besadas en el cuello. Más del 97% de las mujeres calificaron la zona del cuello como intensamente erótica. En una excitación, el clítoris se llena de sangre y se vuelve erecto, doblando su tamaño. La vagina se expande y el punto G puede llegar a ser del tamaño de una almendra. El 1% de las mujeres puede llegar al orgasmo solo con la excitación de los pezones. Después del orgasmo femenino se produce un periodo de relajación general que puede durar de 5 hasta 60 minutos, regresando el útero y el clítoris a sus posiciones normales. El hombre tiene su etapa de mayor excitación sexual por las mañanas. La mayoría de los psicólogos y consejeros matrimoniales estarán de acuerdo en que el sexo es una parte extremadamente importante de toda relación romántica. Posiblemente la más importante, aunque no se suele admitir abiertamente. El sexo es algo que practicas con tu pareja y con nadie más normalmente. Por supuesto, también podemos abrazar, hablar y besar a nuestra pareja para expresar nuestro amor, pero este tipo de cosas también las podemos hacer con nuestros hermanos, nuestra madre e incluso con los amigos. El sexo, por otro lado, es el acto definitivo que traza la línea entre los tipos de relaciones que tenemos con las personas. Además, el sexo como una expresión única de intimidad parece tener numerosos beneficios para la vida y la salud mental, como muchos estudios han demostrado. Lo más importante es disfrutarlo con conciencia y respeto.
Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Mi Ser Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.